Llegó aquel día en el que este hombre se iba a convertir en el hombre más poderoso de la nación, el hombre más reconocido en toda la nación. La vida de este hombre iba a cambiar de una manera sustancial. La vida de este hombre iba a cambiar para siempre. No solo la vida de él, sino la de su familia, la de su entorno, la de toda una generación. Había sido llamado para grandes cosas, para ser notorio, para ser líder. Llegó el día en el que este hombre se iba a convertir en todo lo que Dios le había dicho, en todo lo que Dios había hablado, le había dado a él, lo que había profetizado para él, todo lo que Dios le había dicho en lo que lo iba a convertir. Había llegado ese gran día, el día en que Dios llevaría a cabo en su vida todo lo que le había prometido, todas esas palabras, profecías, promesas. Ese era el día, había llegado el día en el que se materializaría todas esas promesas. Todas esas profecías, todo ese llamamiento, todos esos sueños, esas visiones, toda esa visión que tenía y que había en su corazón y en su interior, se materializaría ese día. Este hombre llamado a gobernar, a liderar, llamado a ser prominente en su generación. Había llamado a ser líder, a guiar toda una generación, a marcar una generación. Ese era el llamado que tenía este hombre, este joven, porque era un joven en ese momento. Dios lo sacaría del anonimato y lo pondría al frente como cabeza. Tenía un gran llamado, un gran llamamiento este hombre. Pasaría a ser parte de la historia de los grandes hombres de Dios. Estaba marcado y llamado para ser uno de los grandes hombres de Dios. Estaba viendo cómo pasaban tremendas cosas días atrás. Él había visto cómo venían ocurriendo cosas en su vida asombrosas, cómo Dios lo había sacado de la nada, de una familia pequeña, de no ser reconocido, de no ser nadie, y cómo Dios estaba poniendo sus ojos en él, lo había escogido, lo había ungido, le había dado palabras, recibía promesas, profecías, venían ocurriendo cosas en su vida que lo venían transformando, marcando de una manera especial. No era el mismo, algo había cambiado en él, algo estaba pasando en él y estaba cambiando. Ya no era el mismo y él lo sabía. Ese profeta días atrás lo había ungido, había recibido una profecía, una palabra de Dios en la que decía que lo había escogido, que lo había elegido para grandes cosas, para ser príncipe sobre su pueblo, para ser líder sobre su pueblo, para gobernar, para guiar a su pueblo, al pueblo de Dios. Allá estaba ese día, era el día de la posesión, no ni siquiera presidencial, sino se iba a posesionar ese día como rey, como monarca de la nación. Era el día de la gran posesión y allá estaban todos los líderes sociales, todos los grandes líderes de la nación reunidos porque iban a presentar ese día al rey, a él, a ese joven, lo iban a presentar ese día. Y allá estaban todos afuera, en los preparatorios, los protocolos, el preámbulo que tiene una posesión, la posesión de un rey. Y más aún, más notorio y más asombroso que era el primer rey, el primer monarca que se elegiría en esa nación. Allá estaba el líder espiritual dirigiendo el protocolo, el preámbulo para nombrar y presentar al que sería el monarca, el rey de toda una nación y que marcaría una generación. Luego del profeta, el líder espiritual de la nación, dar sus palabras, anunciar que ese día se presentaría y se posesionaría el rey, el monarca que ellos habían pedido y que Dios mismo había elegido, que Dios mismo había escogido. Luego del preámbulo, llegó el momento en el que dio su nombre. Saúl presentó a todo el pueblo. Hoy les quiero decir que Dios ha elegido un rey, un monarca. Ustedes lo pidieron y Dios ha respondido a su petición. Y hoy se les presentaré al rey, al monarca, al hombre que Dios ha elegido para guiarlos. Y ese hombre es Saúl. Entonces Samuel levantó su rostro y entre toda la multitud llamó a Saúl, Saúl. Pero hubo silencio. Todos esperaban que ese hombre Saúl se pusiera de pie, todos estaban expectantes, con gran ansias por conocerlo, tenían afán de conocer a quién había elegido Dios, quién era ese escogido por Dios, quién era ese llamado por Dios. Todos necesitaban un líder, había necesidad de un líder, de alguien que los guiara, que los llevara a las grandes batallas, a las grandes victorias, y estaban todos a la expectativa por conocerlo. ¿Quién era ese joven? Saúl, volvió a llamar el profeta Samuel, y Saúl no respondía. Todos empezaron a mirar por un lado y para el otro, se asomaban por encima, tratando de ver encima de la tarima, esperaban que se levantara ese joven, querían conocerlo, querían verlo, lo necesitaban, tenían necesidad de ese líder y todos esperando que el Saúl se pusiera de pie.
Preguntó el profeta una y otra vez, Saúl. Y Saúl no respondía. ¿Dónde estaba Saúl? Entonces el profeta le preguntó una vez más a Dios, le preguntó entonces al Señor y le dijo, Señor, ¿no ha venido aquí ese varón? ¿No está aquí? Y el mismo Dios le respondió, el Señor respondió y le dijo, sí, él está aquí y está escondido en el bagaje. ¿Sabe que eso me ha llamado mucho la atención? Me ha puesto a meditar mucho todos estos días. ¿Dónde estaba el monarca que se posesionaría ese día, el elegido por Dios, el llamado por Dios, escogido y ungido por Dios, que ya había recibido palabra, lo habían ungido, había visto señales en su vida, Dios cómo venía transformándolo, cosas maravillosas que Dios venía haciendo en su vida, y era el día para que él se posesionara, se empoderara de esa palabra que Dios le había dado, iba a ser el monarca, el rey. ¿Y dónde estaba? El día de su posesión, el día de su llamamiento, el día en que empezaría Dios a manifestarse de manera gloriosa y maravillosa sobre su vida. Y Saúl estaba escondido en el bagaje. Eso no tiene como lógica. Que el día en que se está posesionando un rey, el monarca está escondido en el bagaje. En el lugar, el depósito donde guardaban las bolsas, las maletas, todas esas bolsas con las que apareaban los asnos, los caballos, las bestias. Allá estaba escondido el que sería el gran monarca, el gran rey, el escogido por Dios. ¿Qué hacía el hombre llamado por Dios, escogido por Dios, escondido en el bagaje? Es una pregunta que ha saltado mi corazón estos días y que hay alguien ahí, es para ti. Dios te está preguntando, ¿qué haces escondido detrás del bagaje? ¿Dónde estás el día más importante de tu vida? ¿Dónde estás cuando el momento de Dios, el tiempo de Dios, el que has soñado, el que te han hablado, el que Dios ha puesto en tu espíritu, el que en las noches cuando te acuestas lo sueñas, lo imaginas, está ahí en tu corazón, no lo puedes apartar de ti? Sabes que tienes un llamado, que tienes una unción, que tienes un nombramiento, un llamamiento de Dios. Y está ahí, arde en tu espíritu y en tu corazón y no lo puedes separar de tu mente. Y llega el momento, llega el tiempo de Dios. ¿Qué hacía Saúl escondido entre el bagaje? Y Dios, la pregunta que Dios te hace a ti hoy. Dios te ha elegido para algo grande, para algo significativo, para marcar una generación, hay una necesidad, un pueblo que necesita que se levante un líder, alguien que proclame la palabra de Dios, que proclame el evangelio, alguien para transformar no solo su vida, sino la de su familia, la de su generación. ¿Qué hacía Saúl escondido en el bagaje? Y esta es la pregunta que Dios te está haciendo a ti. Tú sabes que fuiste marcado para esto, sabes que has sido llamado, sabes que has sido escogido, eso lo sabes en tu espíritu. ¿Detrás de qué te estás escondiendo? Las señales se han cumplido, en tu espíritu sabes que está eso ahí, que Dios te tiene para algo grande, lo sabes y lo percibes en tu espíritu, que Dios te tiene para algo grande. ¿Dónde estás cuando Dios te está llamando? Y te ha dicho que tiene para ti grandeza, que para ti tiene grandes cosas. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Qué puede hacer que un hombre falte al día de su llamado? El día en que Dios en poder, lo mostraría a la nación con grande respaldo y con su llamado. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Qué te está deteniendo? ¿La duda? ¿El temor? ¿Qué es lo que te tiene? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Cuál es el bagaje que cargas? ¿Detrás de qué te estás ocultando? ¿Qué es lo que hace que te ocultes, que te escondas y que no te empoderes y salgas a tomar posesión de lo que Dios te ha dicho que va a hacer de ti? El profeta había hablado con él de manera personal, le había dado indicaciones, las señales se habían cumplido, que confirmaban que ese hombre, Saúl, que ese joven tenía un gran llamado, pero parece que para ese joven todo lo que venía pasando no era suficiente. La pregunta hoy que quiero que te hagas, si hay alguien ahí, el que Dios le pregunta, ¿qué equipaje estás cargando todavía? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? ¿La duda? ¿Por qué se escondió Saúl justo ese día? ¿Temor? ¿Se acobardó? ¿Miedo? ¿El qué dirán? ¿Lo rechazarían? ¿La gente no lo aceptaría? ¿Qué estaría pasando por su mente para que él se escondiera? ¿Qué está pasando por tu mente que hace que te escondas y no te empoderes y hayas entendido el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que hace que no te empoderes y te pares y tomes el lugar que te corresponde? El lugar que Dios tiene para ti es rey. El lugar que Dios le había dado a Saúl era rey. Lo había nombrado y lo eligió el mismo Dios. Sería el rey de la nación. ¿Qué era lo que estaba haciendo que él no se empoderara y tomara la posesión y el lugar que le correspondía a él? Ya Dios lo iba a sacar del anonimato. No quería que siguiera allá escondido, allá en las sombras, entre el bagaje, escondido detrás de maletas. Ese era el día en que tenía que tomar posesión
y entender que Dios la ha llamado a ser monarca, rey, líder, a marcar una generación. ¿Qué es lo que hace que no te empoderes de eso? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? El temor, la duda, el qué dirán. Sigues todavía esperando señales cuando todas se han cumplido, la forma en que Dios te ha bendecido, la forma en que Dios te ha mostrado su favor, la forma en que Dios se ha revelado a tu vida. ¿Qué más esperas? ¿Qué era lo que hacía que Saúl se escondiera? Su corazón solo él lo sabría, qué era lo que había que lo tenía detenido. Pero nada, escúchame, nada puede impedir que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Nada puede impedir, nada puede detener al hombre al que Dios ha llamado, ha escogido. Solo tú mismo, que no lo creas, que no te empoderes. Pero Dios tiene un llamado para ti. Dios te tiene para grandes cosas. Dios te tiene para marcar una generación. Dios te tiene para sacarte el anonimato, para liderar un pueblo, porque hay una necesidad allá afuera que está esperando que alguien como tú, que ese joven, ese hombre al que Dios llamó, esa mujer a la que Dios llamó, a la que Dios reveló su llamado, el mundo, el mismo pueblo está esperando que se rebelde, que se levante, que se manifieste, que se presente, que le crea a Dios. Solamente que le creas que Él te llamó, te escogió, te ungió. Dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te escogí, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Te dice el Señor que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo que pertenece a Dios, para que proclames las obras maravillosas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Empodérate de lo que Dios te llamó, empodérate del llamado que Dios te ha hecho, porque este es el día, hoy es el día en el que Dios está esperando que salgas de ese equipaje, que salgas de ese escondite en el que estás, detrás de ese bagaje, y te posesiones de lo que Dios te ha llamado y te ha nombrado a ser. Líder, a marcar una generación, a marcar tu familia, a transformar tu vida y la de tu familia y la de una generación. Créele a Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación de tu verdad. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad, Señor. Hoy te pido, Señor, que toda mentira, toda duda, todo temor, toda cosa cualquiera que sea que está haciendo que este hombre, esta mujer que tiene el llamado tuyo, de la que se ha estado escondiendo, hoy caiga toda mentira del diablo de su mente, de su corazón, de su espíritu, caiga toda mentira del diablo y entienda hoy, pueda comprender que está llamada a grandes cosas, que es el hombre, la mujer elegido por ti para marcar su familia, para marcar una generación, para guiar a tu pueblo, Señor. Que hoy ha sido llamado, que Él ha sido llamado para grandes cosas, para ser tu siervo, que lo usarás en las naciones, lo usarás en su generación, que hoy pueda creerlo, Señor, y toda mentira del diablo se caiga de su mente, y hoy se empodere y tome el lugar que le corresponde en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Henry, El Lugar Secreto. Gracias por tus comentarios, déjamelos saber en el canal. Gracias por estar ahí hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.